Bueno, para hablar sobre el proceso de contratación y certificación de los controladores aéreos, es importante saber, aunque lo hemos mencionado en veces anteriores, pero por si acaso, si has venido a este video y no tienes idea de lo que estamos hablando, el controlador aéreo es la persona que se encarga de organizar el flujo del tránsito para las salidas, llegadas y operaciones en general de todo lo que es el tránsito aéreo. Entonces, en este caso, para ser controlador aéreo, es importante cumplir con ciertos perfiles que pueden variar más o menos de país en país. Debe ser definitivamente mayor de edad. En algunos países se pide que tengas por encima de 21 años. Entonces debes, en la mayoría de los casos, ser ciudadano del país en el que vives. Hay casos como, por ejemplo, en Canadá puedes ser residente permanente. No conozco de muchos otros casos que permitan esta condición. Es importante el conocimiento del idioma inglés, por lo menos en cuanto a la terminología o a la configuración, si se quiere, OASI debe ser nivel 4 mínimo. Y si nos vamos a la nomenclatura europea, sería aproximadamente un B1 mínimo de inglés, pues sabemos que el inglés es el primer idioma de la aviación, aunque hay otros, digamos, idiomas oficiales en la aviación, como vemos publicados en la OASI, donde, entre los cuales están, pues, obviamente el inglés, el francés, el español, el ruso, el árabe, me parece que el chino, pero sabemos cuál es el principal y el más comercial, que es el inglés. Entonces, en cuanto a cómo se da el proceso para contratación y aplicación, pues todo inicia con la necesidad del empleador, obviamente. Entonces, el gestor de aviación de tu país hace un análisis, ¿no? Evalúa las condiciones y determina cuántas plazas necesita llenar, satisfacer de controladores aéreos, y entonces realizan un concurso, un concurso público para que los interesados pues apliquen o participen. Normalmente muchas personas presentan sus solicitudes, y entonces ahí comienza un proceso de depuración, porque ellos quieren obviamente seleccionar los mejores candidatos. Entonces, a partir de esa aplicación, el proceso de evaluación, entonces se toma en cuenta tu conocimiento pues tus conocimientos generales, es un punto importante. Cómo tú percibes las cosas, de manera que si tú tienes una apropiada, digamos, ubicación espacial, para que en el momento en el que tú estés fungiendo como controlador aéreo, tú tengas la capacidad de determinar cómo se está dando la separación, si realmente un avión está a 2000 pies, el otro está a 3000 pies, uno está al norte, otro está al sur, si están cerca, cómo es la proyección en esa operación, ese tipo de cosas. Y también pues tu estabilidad, digamos, emocional, para saber manejar el estrés de la profesión. No es un secreto para nadie que estamos hablando de una de las profesiones más tensas, más estresantes del mundo. Entonces, ese es un elemento que se toma en cuenta, pues obviamente. Entonces, una vez pues eres seleccionado para participar de este curso, ¿no? Entonces viene esa etapa formativa, donde independientemente tú hayas venido quizás vamos a decir, formado para controlador aéreo, de todas maneras, normalmente esa entidad gestora de aviación en tu país realiza algún tipo de proceso de ambientación o de familiarización para asegurarse que tú has recibido la formación apropiada. Entonces, vienen quizás exámenes, o de por sí quizás un curso un poco más corto, pero más intensivo para los fines. Entonces, una vez tú entras al sistema, normalmente entras como auxiliar o asistente de la persona que funge como titular, para iniciar entonces este proceso, primero de familiarización y luego de instrucción práctica en el puesto de trabajo, o IPPT, como le conocemos en español. En inglés, mejor conocido como OJT, On the Job Training. Entonces,
Una vez completas este proceso satisfactoriamente, entonces puedes pasar a fungir como controlador aéreo titular. Esto varía de país en país. Por ejemplo, en casos como creo que la mayoría de Latinoamérica, igual pues obviamente República Dominicana, el primer eslabón ya de controlador titular es el controlador de aeródromo, aquel que realiza funciones desde la torre de control, donde puede visualizar el tránsito y la evolución de las operaciones en los 360 grados. Entonces, este individuo ya entonces como titular está encargado de esto. En ese proceso, y en especial en la torre de control, hay diferentes posiciones. Y bueno, lo veremos más adelante cómo eso evoluciona, pero hay diferentes posiciones. Hay un controlador que se enfoca en tierra normalmente, o ground control. Hay un controlador que se enfoca en las operaciones ya en el aire, tanto habiendo salido o llegando o sobrevolando el espacio de responsabilidad. Y entonces hay un controlador o una persona que procesa las autorizaciones, el famoso clearance delivery. Entonces, este gestiona proveer no solamente las autorizaciones de operación en ruta al vuelo, cuál es la ruta que va a llevar, nivel, códigos, etcétera, etcétera, pero también le da un primer panorama de las condiciones meteorológicas, de, digamos, NOTAMs activos que pueden afectarle, como por ejemplo hay quizás calles de rodaje que están cerradas, este tipo de cosas que el piloto debe conocer para saber y para prepararse de antemano con qué se va a encontrar, y que muchas veces pudiesen ser operaciones o situaciones que se activan en últimos momentos y que por ende entonces quizás no se le puede informar a través de sus procesos previos de preparación en la compañía que sea, etcétera. Entonces, luego el próximo nivel de control de tránsito aéreo es en República Dominicana le llamamos aproximación. En otros países, así como hay subdivisiones en el control de aeródromo, como acabamos de mencionar, hay subdivisiones en el control de aproximación, y hay países donde una sección se encarga de las llegadas y les llaman así llegadas, y pues obviamente otra sección se encarga de las salidas y le llaman entonces también salidas. En el caso de la República Dominicana, normalmente el control de aproximación en general hace ambas cosas y se encarga también de los sobrevuelos en su área de control terminal. Entonces, luego el próximo eslabón sería entonces el controlador de área, que es el controlador que está fuera de estas zonas mencionadas anteriormente, y se encarga el área, como se llamarle así, del resto de la responsabilidad del espacio aéreo. Entonces, los contextos y todo eso varían mucho, pero pudiésemos decir, y tomo como ejemplo algunos casos ahí en República Dominicana, donde por ejemplo el control de aeródromo podría tener entonces un área de responsabilidad de aproximadamente 10 millas a la redonda, 2000 pies. Repito, esto varía mucho, lo estamos tomando como un ejemplo. Entonces el control de aproximación, aproximadamente 50 millas hasta 15.000 pies, y entonces el control de área el resto. Así como hemos visto el tema de la subdivisión, o como se conoce allí, de la sectorización de control, lo mismo ocurre para el controlador de área. El hecho de que él esté fuera de esas áreas de control terminal, como en el caso que acabamos de mencionar, hay muchos elementos que entran aquí en juego, pero pudiese ser que el controlador de área esté proveyendo los servicios de control de aproximación en otros quizás aeropuertos menos demandantes, en los cuales quizás no se requiera que haya un control de aproximación por la cantidad de tránsito, etcétera, etcétera. El control de área pudiese asumir esta responsabilidad. Igualmente, en el resto del espacio aéreo, digamos, no significa que un controlador va a proveer el control de todo el espacio aéreo, sino que allí también entonces hay otros controladores de área y se da una especie de subdivisión de ese espacio aéreo. Y digamos que dividimos el espacio aéreo en 4
en 4 cuadrantes. Entonces tendríamos el espacio aéreo A, el sector A, sector B, sector C, sector D, y un controlador pues encargándose de cada una de esas subdivisiones. Entonces eso es en cuanto a la formación y a digamos, los niveles en cuanto a control. Hay países, me parece que sucede así en Estados Unidos, donde desde el principio te forman para todas las posiciones y luego a la medida que se necesite, entonces te habilitan o se entra el proceso del OJT para cada una de las posiciones en función de la necesidad del sistema y de tu crecimiento también como profesional. Pero ahí entra entonces el tema de las certificaciones. El controlador aéreo está constantemente siendo entrenado, certificado y formado en diferentes aspectos. Hay aspectos personales que hay que trabajar. Por ejemplo, hay cursos que tienen que ver con el manejo del estrés, con la resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, hay otros aspectos que tienen que ver con tu crecimiento profesional, digamos, formativo a futuro. O sea, si quizás tú estás en una posición en la que tú ves como controlador aéreo que tú tienes oportunidades de crecer, por ejemplo, como instructor, pues entonces tienen cursos para ser formador o formador de formadores, todo eso es parte. Entonces, de manera que tu crecimiento puede darse al nivel horizontal, no necesariamente migrando a la nueva posición de control. Esto es algo que vemos que no es sorprendente ver un controlador que quizás es un controlador de aeródromo que no, por alguna razón, no tomó la decisión de no pasar a un próximo nivel de control, pero tiene responsabilidades importantes a nivel gerencial y tiene obviamente pues toda la capacidad para hacerlo. Entonces no significa que una posición sea más importante o menos estresante que otra, sino que los contextos hacen que cada posición pueda ser realmente un reto, ¿no? Entonces eso pudiese sonar un poco extraño, pero es lo que hace emocionante esta posición, esta profesión. Entonces, una vez más, hay entrenamientos también que son concurrentes, que significa que son de refrescamiento. Hay que mantener actualizados los conocimientos, las definiciones, los procedimientos, etcétera. Y también hay entrenamientos que tienen que ver con actualizaciones de nuevas tecnologías, que es algo que no se detiene en aviación. Todos los días estamos creciendo en el uso de, por ejemplo, ahora mismo, cómo afecta el AI en las operaciones aéreas y cómo podemos utilizarlo para la conveniencia del sistema. Cómo desde hace años, por ejemplo, se están utilizando las tecnologías o los recursos satelitales para la provisión, ya sea de los servicios de seguimiento de las aeronaves o de comunicación con el piloto. Todas estas son cosas que presentan y son solo un ejemplo de cómo la aviación constantemente está cambiando, evolucionando, y por ende el controlador debe mantenerse constantemente estudiando, formándose, tomando cursos y demás. Lo que han hecho algunos países como República Dominicana ha sido desarrollar su propia institución de formación, en este caso la ASCA, la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, y otros países o sectores de países han hecho cosas similares para mantenerse a la vanguardia de la evolución tecnológica y científica en general en materia de aviación. Entonces, esto ha sido un pequeño condensado con respecto a lo que es el proceso de crecimiento en la carrera y certificación de los controladores aéreos, y espero que haya sido pues de interés para ti. Recuerda cualquier pregunta, cualquier punto de vista, puedes compartirlo con nosotros en los comentarios, darle me gusta, no solamente comparte, sino también suscríbete al canal. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Ha sido todo este proceso de compartir con ustedes un placer, y sigan motivándonos, retándonos y haciéndonos preguntas
y así crecemos todos. Una vez más, gracias. Gracias por estar ahí.